Entre fase y fase, no de fases. Es un lema, el de la nueva campaña de la Asociación Dual para alertar a la sociedad de los peligros de los desfases con el alcohol en jóvenes y adolescentes después de meses encerrados en casa por el confinamiento. Las primeras salidas de los jóvenes pueden suponer un problema para su salud cuando pretenden recuperar el tiempo perdido con el consumo de alcohol. De lo que puede suponer esto para los jóvenes y para sus familias y de cómo actuar para mitigar estos comportamientos, lo vamos a hablar con Raúl Izquierdo, que es psicólogo y director técnico de la Asociación Dual. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo han llevado nuestros jóvenes el confinamiento? Pues supongo que mal, como todos. Claro, pues eso, con las dificultades también, me imagino, propias de la edad, ¿no? Con restricción, me imagino que con inquietud, con incertidumbre, con miedo, todas esas emociones que son difíciles de afrontar para cualquier persona y también para los adultos, pues para un adolescente que vive un poco más en el aquí y en el ahora, pues resultan más difíciles en la medida en que además le limitan su funcionamiento normal y lo que para él es su fuente de placer, que es la interacción social en el momento de su vida en el que está construyendo sus primeras relaciones. Eso es verdad que los adolescentes, pues para ellos sus relaciones, su grupo de amigos es lo más importante y no han podido. Se decía que los pequeños habían sido los grandes olvidados, que se había pues gestionado las salidas de los perros y no las de los niños, pero al final se gestionó y se reguló las salidas para niños y jóvenes hasta los 13 años, pero por ejemplo en la franja de 14 a 17, pues estuvo un tiempo en un limbo. Luego el gobierno dijo que se incluían los adultos, pero nunca estuvo claro. ¿Cree que más que los niños, los adolescentes, los jóvenes fueron los grandes olvidados en los inicios de esta crisis? Pues hombre, entiendo que, por supuesto, sin querer, sí ha habido un lapsus que hace que además los jóvenes, en el momento quizá evolutivo de una persona de máxima autoafirmación personal, de máxima reivindicación de sí mismos, pues resulta que les hemos olvidado como sociedad o como administración. Y entonces el sábado 1 de mayo creo que fue, no recuerdo si fue sábado 2 de mayo creo que se regulan las salidas para todas las franjas de edad, y esa tarde mismo miramos a ver qué pasa con los jóvenes entre 14 y 17 y no aparecían. Al día siguiente sí se les asimiló a los adultos en los horarios de 6 a 10 por la mañana y de 8 a 11 por la noche, pero claro, es que tampoco habían entrado dentro de la regulación de los paseos con los padres hasta los 13 años. Sí, luego dijeron que sí, que se suponía que sí, pero es verdad que no aparecían como tal, no habían aparecido. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas a nivel emocional que les ha podido dejar el encierro? Bueno, en primer lugar, lo que sí que nos gustaría es señalar que lo que les pasa a los jóvenes no es ni más ni menos lo que nos pasa al resto de la población, que es lo que estamos viendo ya de forma generalizada, y es que pensamos que ha habido o que se está produciendo una sobrereacción compensatoria, un movimiento pendular entre una etapa de represión obligatoria porque tocaba, porque había que defenderse de la pandemia, y entonces ahora estamos pasando a una especie de fenómeno de la gran liberación, y eso cursa con despresurización, probablemente negación o pretender que el problema ya ha terminado, y con una caída a plomo de la percepción de riesgo. Esto en el caso de los menores, que además suelen iniciarse masivamente, es decir, masivamente no, lo que queremos decir es que el momento más peligroso para el inicio-reinicio en el consumo de alcohol es en el contexto del veraneo y de las vacaciones de verano, pues coincide la finalización de un curso difícil, porque además también ha sido incierto el curso académico para ellos, con el entorno de veraneo que se presta al inicio o al reinicio del consumo de alcohol con una pandemia a la que vaya cóctel, Casi a la que parece que además nadie le queremos ya hacer caso y que estamos todos mirando para otro lado porque hemos dejado de mirar la curva de muertes y contagios y queremos mirar a la playa. Y entonces, pues eso hace que si los demás ninguneamos el riesgo del COVID, pues el adolescente pues también, y además que se junta que los adultos estamos haciendo pequeñas transgresiones que interpretamos como inocuas, salir un cuartito antes de la hora permitida, salir a lo mejor con la abuela y con el niño, que no está permitido, por lo menos en Madrid ahora todavía, o en otras provincias, y entonces la gente va haciendo pequeños quebrantamientos que interpretan como inocuos y que el adolescente dice, bueno, pues si mi padre lo hace, ¿por qué no voy a hacer yo lo que también para mí es inocuo y además natural porque lo hace todo el mundo? Ojo con eso, la gente se comporta y hace cosas porque las hace todo el mundo.
Eso es cierto. Bueno, hablan de que en esta desescalada hay peligro de que se desarrollen reacciones compensatorias en respuesta a esa tensión vivida. Vamos a concretarlas un poco. Hablan de aumento de consumo de alcohol. No sé si también actividades de riesgo, se hacen retos. No sé por dónde pasan esas actividades los padres, los cuidadores, los tutores. ¿En qué tenemos que estar atentos? Bueno, yo lo que diría que en primer lugar a lo que tenemos que estar atentos es que si hay unos horarios que están establecidos por ley para estar en la calle, para circular por la calle, y vemos que nuestro hijo menor no los está respetando, hombre, tenemos que reaccionar ante Claro. eso, porque es que en este momento ya no es un problema de la confrontación clásica entre lo que el adolescente interpreta como un derecho individual frente a la obligación de los padres. Es que ahora mismo es un problema sanitario en el que tenemos que poder implicar a nuestro hijo menor apelando a su responsabilidad, porque hasta ahora se ha comportado adecuadamente. Claro. Entonces, lo que sí que tenemos que valorar también es que los menores empiezan a consumir alcohol cuando son en contextos ¿A qué edad suelen empezar a beber? La estadística Raúl, en los últimos años es bastante estable, en torno a los 14, poco más, poco menos. Eso es lo que dice la estadística de la encuesta Estudios del Plan Nacional sobre Drogas, que es el muestreo, digamos, más fiable. Pues probablemente a esa edad. Quizá el problema no sea si se inicia a esa edad, es decir, si hace la primera prueba a esa edad, sino cómo la hace. Y claro, es que la hace en el formato de botellones, mediante sobreingesta compulsiva, en entornos alejados de los núcleos urbanos, es decir, en parques o en el campo, sin referentes adultos, y claro, entre ellos mismos pues establecen esas primeras pruebas, esos primeros experimentos como un juego. ¿Y cómo es el juego? A ver quién realiza una sobreingesta mayor. Y es peligrosísimo. Señor Izquierdo, nos dice que empieza como un juego, entonces podemos decir que acuden al alcohol por un componente lúdico, pero exactamente, ¿qué es lo que más les seduce? Por ejemplo, la satisfacción que les genera, o que en cierto modo también el consumir mucho les prestigia ante su entorno más cercano. Hombre, en la dimensión de juego siempre hay que ganar, quiero decir. Y luego está el hecho de que consumir alcohol en nuestra sociedad, pues creo que tendemos a interpretarlo como un rito de paso. Eso es algo en lo que intentamos prevenir a los padres. Hay numerosas conversaciones a lo largo del año o en determinados momentos en los que los padres también hablan de cuándo se iniciaron ellos en el consumo de alcohol. E incluso una de las cosas en las que prevenimos a los padres es cuidado con contar la batallita de cómo te iniciaste tú en el alcohol, que antes sí se sabía beber y que ahora los menores no saben beber porque no sé qué tipo de ejemplos estamos dando, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, el alcohol, lo más importante de todo es que el alcohol forma parte de nuestra cultura. Nuestro empeño no es separar a los jóvenes y decir, estos jóvenes que descerebrados son. No, vamos a ver, el alcohol es un elemento cultural de uso común, forma parte de nuestros usos y costumbres, y es que además es una sustancia con la que recurrimos a las celebraciones, pero también a tramitar los malos momentos. Entonces, siempre ponemos un ejemplo en modo de broma. ¿Que España gana el Mundial? Nos emborrachamos. ¿Que lo pierde? Pues también. Pues sí, es verdad que es un elemento muy cultural y ellos nos imitan y a veces ni siquiera luego gestionamos, hablamos o nos comunicamos, y de eso quería hablar porque, bueno, podemos entender la teoría, ¿no?, de cómo hacer con nuestros jóvenes, de qué deben hacer, de cómo debemos de estar presentes, pero luego comunicarse y conectar con el lenguaje de los jóvenes no es fácil. ¿Cómo comunicarnos para que nos escuchen, para que nos entiendan? Porque yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que los padres y las madres que nos escuchen entenderán que al final es lo difícil. Lo que dice el padre o la madre a veces no tiene mucho valor, ¿no?, en estas edades. Pues sí, hombre, claro, hemos pasado de ser un ejemplo intachable, ¿no?, algo irrefutable, casi infalibles, ¿no?, como padres, y de pronto somos cuestionados absolutamente en todo simplemente por existir. Ahora bien, a mí no me preocupa tanto el lenguaje en el sentido de el argot que ellos puedan utilizar, que nos ha pasado incluso en el diseño de nuestra nota de prensa. Pues claro, yo lógicamente uso unas expresiones que al final la hija de una amiga me corrige, porque dicen, pero esto no se dice así ahora, ¿no? Pero sí nos parece que lo más importante no es tanto el uso de su argot o no, porque eso además nos haría perder autenticidad. Sí pensamos que nos tenemos que dirigir a ellos de forma sincera y honesta, y encontrar puntos en común. O sea, los puntos en común que tenemos con un adolescente es que él tiene problemas en la vida y nosotros también.
es que él debe afrontarlos igual que lo hacemos nosotros. Y es que nosotros pasamos miedo con el COVID como lo ha pasado él. Y es que nosotros tenemos que seguir manteniendo la tensión cuando no nos apetece, pero él también. Y entonces tenemos que proponerle que somos un equipo y tenemos que proponerle que tenga cuidado y tenemos que proponerle pues que lo ideal sería que él empezase a beber alcohol de forma más social que compulsiva a los 18 años, pero que sabemos que probablemente eso no va a ser posible porque no es realista. Pero por lo menos que no lo haga este año, le ganamos un año, le ganamos tiempo. Vamos a intentar ganarle tiempo para en este espacio ir introduciendo otros formatos de ocio más saludable, de ocio y de relación con los demás. Ha hablado de dirigirnos de forma sincera, honesta, buscando puntos en común, desde luego que muy interesante y muy acertada, ¿no? Que a veces nos olvidamos, muchas veces a lo mejor estamos siempre en la protesta o en la queja sobre lo que hacen. ¿Qué papel juega en todo esto el llamado refuerzo positivo? Darles a nuestros jóvenes, por ejemplo, decirles que su papel es imprescindible también para superar la pandemia, lo que están haciendo bien, también a lo mejor tenemos que andar por ahí. Pues claro, es que lo es, quiero decir. A ver, lo que sí es cierto es que muy probablemente un adolescente, en un momento de la vida en que realmente, pues vamos a ver, cursa con una especie de psicopatología evolutiva normal bajo un síndrome que no se aguanta ni él. Pero es que eso también nos pasa a nosotros muchas veces. Sí. ¿Vale? Bueno, pues si cuando uno está que no se aguanta ni él, pues normalmente se relaciona a través de la confrontación o de la provocación. Respondamos de otra manera. Quiero decir, no contestemos siempre a la provocación, hagámosle una devolución de segundo orden, en el sentido de, pues vaya día malo debes de tener para estar como estás, Jolín, pues lo debes de estar pasando mal. No sé si me explico. Sí. Tampoco tenemos que ser sus terapeutas, pero por ejemplo, en relación al tema del consumo de alcohol, que ahora ya no es el riesgo de consumir alcohol, es el riesgo de propagar una epidemia que estaba controlada y de volver a reactivarla. Es que es un riesgo que no puede caer en el argumento de un adolescente de yo hago con mi vida lo que quiera porque asumo mis riesgos como individuo. No, señor, en este momento ninguno asume riesgos como individuo en relación al COVID porque los asume en el nombre de todos. Sí, es verdad. Para terminar, señor Izquierdo, relacionado con esto, ustedes han puesto en marcha la campaña, lo decíamos al principio, se llama Entre fase y fase, no desfases. Cuéntenos un poquito en qué consiste. Pues nada, queríamos reclamar precisamente que en esta etapa de transición que se ha intentado programar, si nos damos cuenta, como una transición, como una desescalada, como algo progresivo, que no sé yo si la gente estamos terminando de respetar, de verdad, es lo que más me preocupa de todo, no solo los jóvenes, sino la población en general. Pues bien, este año nosotros hemos lanzado esta campaña dirigiéndonos un poco con el lema Entre fase y fase, no desfases, a la necesidad de respetar esa transición y de mantenerla y consolidarla en el tiempo, en la medida en que la epidemia no se ha extinguido. Esta campaña forma parte de una longitudinal, que es loskeno.com, que empezamos en el año 2012, y normalmente pues hay ocasiones en las que nos apoya algún personaje famoso, y este año es el actor Dani Muriel, que también nos importa que participe y nos refuerce. Bueno, y vuestra participación fundamental de los medios de comunicación, que sois quien realmente podría llevar el mensaje a la sociedad y abrir este debate y, sobre todo, generar pues esa sensación de que tenemos que caer en la cuenta de que hay problemas. Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, muchas gracias. Encantado, un placer. Adiós. Muchísimas gracias y buen día. Adiós. Buen día.